Buenos días, hoy es viernes 8 de mayo y esto es el House View de mayo de COE. Quien les habla, Diego Falcone. Vamos a estar conversando los próximos 30 minutos. La verdad que vamos a intentar concentrarnos en tres ideas que ya les voy a presentar. Vamos a hablar brevemente sobre los mercados de acciones globales, donde están nuestras recomendaciones, y entender sobre todo la dinámica de la crisis, porque el objetivo que tenemos en esta primera parte es despejar de los titulares apocalípticos del miedo y tratar de comprender qué está haciendo el mercado y si tenemos oportunidad de poder sacar algún beneficio de esto. Luego vamos a estar hablando del segundo asset class que solemos dar recomendaciones, que es la renta fija en dólares, y ahí vamos a estar acompañando a la Reserva Federal en este camino de recuperación económica. Nuestro primer mandamiento es do not fight the Fed, no pelearás a la Reserva Federal. Por lo tanto, nuestras estrategias están concentradas en apalancarnos en la liquidez que va a proveer al mercado de la Reserva Federal, que lo está haciendo desde el 15 de marzo, y ve qué oportunidades tenemos. Y finalmente, porque no podemos obviamente dejarlo de lado, vamos a estar comentando la última información que tenemos del canje de deuda, y vamos a dar alguna recomendación sobre cómo cubrirnos con el tipo de cambio, donde vemos oportunidades y por qué creemos que en la dinámica que está teniendo el mercado de cambios podemos tener alguna oportunidad con los futuros del ROC. Sin otra dilación, vamos a entender las tres fases con las que nosotros iniciamos a explicar allá por principios de abril la dinámica del mercado. Hay una cuarta fase que la vamos a mencionar brevemente, pero que falta bastante. Así que vamos a concentrarnos en entender estas tres fases y por qué estamos, o consideramos que estamos en la tercera. La primera fase fue, y podría resumirlo como dice en este gráfico, aquí estamos viendo el S&P 500, que de los máximos que vemos del 20 de febrero, cayó casi un 30% hasta los mínimos de marzo, del 23 de marzo. Y la narrativa fue simple, se avecina el apocalipsis, nos vamos a morir. No hay que ser mucho más expeditivo, esto fue todo lo que pasó, hubo mucho pánico, y recién el 15 de marzo, fíjense, si ustedes miran en el gráfico, ya cuando el S&P estaba por debajo de los 1.600 puntos, la Reserva Federal empezó a anunciar prácticamente todos los días, hasta el lunes 23, diferentes programas de estímulo monetario. El objetivo era darle un piso, proveer liquidez. Y a partir del 23 de marzo, ese lunes, también salió el Tesoro americano con un paquete de estímulo monetario de 2 trillones, ya por todos conocidos, lo que quitó la narrativa de vamos a morir y pasamos a, ok, vamos en un rally, hay soporte, pero vamos a volver a ver los mínimos. Y el mercado siguió subiendo hasta los máximos que tuvimos recientes. Y ahora ya no se escucha tanto vamos a tener mínimos, sino este rally no tiene sentido. Esto no puede ser, acaba recién salir el dato de desempleo, 20 millones de desocupados tiene hoy los Estados Unidos de Norteamérica, la peor registro desde la Gran Depresión, y esto va a traer consecuencias negativas. Yo la verdad que si navego por los diferentes titulares de los diarios, lo único que encuentro son noticias dramáticas. Y claro, sentido. Yo aquí les puse el S&P 500, que es la línea de trazo grueso azul, contra lo que es un indicador que utiliza la Reserva Federal de New York para anticipar la economía. El indicador más adelantado que ellos construyen y que se publica semanalmente. Fíjense que esa línea punteada ha caído, está en un registro de menos 12 y no tiene rebote, sí el mercado. Pero les muestro otro gráfico. Miremos el petróleo, que es la commodity por excelencia. Tuvimos el mínimo de 20 allá por el 15 de abril, y se quedó oscilando entre el 20 y el 29 dólares por barril. Estamos hablando del crudo de Brent. Retiré o no utilicé el WTI por el problema que tuvieron los futuros, dado de ir a valores negativos, distorsiona la lectura. El crudo de Brent, que además es de interés argentina, demuestra también que el petróleo recoge un escenario distinto del que las acciones. Entonces, ¿qué están viendo las acciones? Primero entendamos sectorialmente qué pasó con el S&P 500. En este gráfico van a ver el comportamiento de los
los clásicos vehículos que podemos utilizar para tener exposición para mí, el mejor mercado, el más resiliente, el que tiene las compañías que todos queremos invertir. No estoy hablando de Europa porque la verdad que para el mundo que viene, para el mundo de transformación digital, yo quiero Amazon, yo quiero Shopify, yo quiero Netflix, no quiero Siemens. No tengo nada en particular contra Siemens, pero sencillamente el futuro está eh, teniendo en estas compañías que mencioné. Ahí el S&P 500 cayó desde los máximos un 15%, pero fíjense en lo que es el XLB, es el healthcare, sectores de cuidado de la salud, menos 3,8, tecnología menos 9. Ahora sí se destrozaron bancos menos 30 y petróleo menos 30. O sea, no todos los sectores se comportaron igual. Y hay sectores más defensivos y hay sectores que hablan del futuro. Healthcare por motivos lógicos y en la economía del distanciamiento demostró la tecnología ser la herramienta ideal. Entonces, el mercado no es la economía. Miremos el S&P 500, porque uno dice, el S&P sube y la economía cae. Sí, pero el S&P, el 45% de las compañías de la capitalización bursátil están en estas 20 compañías. ¿Cuántas compañías de la economía real tenemos en este listado? Fíjense que las primeras 5, aquí hay Alphabet, que es Google, que clase A y C, si las sumamos, las primeras 5 representan el 20% del índice. Estamos hablando de Microsoft, Apple, Amazon, Facebook y Google, todas compañías de tecnología. Más allá que en la columna del sector aparezca Consumer Discretionary Communication, todos entendemos Facebook y Google como compañías más vinculadas a la tecnología que a las comunicaciones en sí, tradicionales como AT&T o Verizon, compañías de cable, perdón, de telefonía móvil. Entonces, está sobre representado el sector de tecnología en el S&P 500, cosa que no ocurre en la economía real. En la economía real hay grandes sectores como el comercio minorista o el alquiler de propiedades o el sector público que no están en el S&P 500. Entonces, yo les pido por favor que dejemos de hablar de la economía cuando hablamos del S&P 500 y hablemos de cómo se van a desempeñar estas empresas en el mundo que viene. Uno de los aspectos que tienen muchos inversores a la hora de rechazar la inversión en el S&P 500 o en acciones es por su precio. Si uno acá mira, este es el gráfico de la evaluación del S&P 500 a futuro. Es decir, esto es tomar el precio, dividirlo por los ingresos que se esperan que tenga el S&P dentro de un año. Y obviamente, cuando cayó el precio, que fue el numerador, se desplomó este ratio hasta los mínimos 14 y ahí rebotó una vez que empezó el rally desde el 23 de marzo en adelante, pero a su vez empezó a revisarse para abajo los earnings esperados. Estamos caros respecto al próximo. Y es más, si yo tomo, como les explico acá, el Shiller P ratio, que es tomar el promedio ajustado de los ingresos que tuvieron, los beneficios que tuvieron las compañías en los últimos 10 años del S&P y dividirlo por el último precio. Es decir, no miro lo que va a pasar o espera el mercado ocurra, sino lo que pasó en los últimos 10 años. Lo que yo observo es que también estamos muy caros respecto de la historia. 27,16. Mejor que en enero. Pero yo creo que acá está la cosa. Hay que refrescarlo porque a mí, con más de 20 años en mercado, necesito refrescar sistemáticamente este concepto. El mercado es un mecanismo que descuenta el futuro y descuenta dos variables, dos tipos de expectativas. ¿Cuánto va a ganar la empresa? Y ahora que estamos en la época de canje y hablamos tanto del exigir, ¿a qué tasa voy a disponer esa ganancia? Es decir, si yo espero que el S&P gane $135 este año y 150 el año que viene, donde por ahí andan las estimaciones, ¿qué oportunidad tendría un activo libre de riesgo? Y bueno, cuando voy a mirar las tasas de interés que me paga un bono de 10 años, que se ha recuperado ligeramente en las últimas semanas, está pagando 0,70. Es decir, que en términos de expectativas, las tasas son muy bajas
y las ganancias no se desplomaron. Fíjense este gráfico, el que les apunto acá, es los ingresos por acción, los earnings per share, los beneficios por acción, desde el 2010. Arrancamos por debajo de los $80 allá por 2010, fíjense que hay un amesetamiento y finalmente hay una aceleración a partir de no solo las políticas de recompra de acciones a las empresas, que disminuye la cantidad de acciones, manteniendo constante el número de beneficios, por lo cual sube y es un poco artificialmente. Nos hemos ido hasta casi 150, vino un desplome, no tan grave, y fíjese dónde está esperando el mercado que estén las ganancias por acciones en 2022, arriba de los $160, con los datos de 20 millones de desocupados. ¿Dónde imagina que va a estar la actividad económica en los próximos meses? Bueno, de eso se trata. Vamos a tener una caída en el PBI europeo del 7%, del 3% en Estados Unidos, del 9% tal vez en Argentina, y el S&P está viendo ganancias superiores a las del año pasado ya para el 2022. Aquí vamos un poco a entender cuáles son nuestras recomendaciones. Y acá puse en inglés porque, bueno, obviamente se expresa, es el CEO de Microsoft, pero me pareció interesante respetar lo que él dice, que es muy simple. En 2 meses vimos las transformaciones digitales que esperaban, que ellos proyectaban en los próximos 2 años. Mientras que Shopify es una plataforma diferente a Amazon. Acá cada uno abre su tienda virtual y puede comercializar sus productos, más parecido a un mercado libre. Cree que en los próximos 2-3 años se van a dar las proyecciones o lo que ellos esperaban en los próximos 10 años. Entonces, para mostrarles que esta crisis no va a cambiar el mundo como uno imagina en el corto plazo, sino que va a acentuar las tendencias que ya observábamos, decidí graficar la capitalización bursátil de Macy's, de la línea azul sólida, con la de Shopify, esta compañía online, donde cada uno publica su producto para comercializar, abre una tienda virtual, desde el 2015, cuando uno mira el S&P 500, a lo largo de los años ve que a partir de 2015 se consolida una tendencia que esas empresas de tecnología como Google, Facebook, Apple, comienzan a ser los que empujan el S&P hacia arriba, los que explican que el S&P 500 ha subido tanto en los últimos años. Fíjese cómo pasamos de una compañía que cotizaba, esto está en el eje de la izquierda, 1.500 millones de dólares, llegó a 60.000 millones de dólares, previo a corregir hacia fines del año pasado, y ahora está en 80.000 millones de dólares. Fíjese de dónde viene Macy's, de 25.000 millones de dólares, y es una compañía que no llega ni a los 500, a los 1.000 millones de dólares. Macy's, cualquiera que haya viajado a Estados Unidos puede recorrer y conocer y ver todos los negocios. Macy's no empezó a caer ayer, aceleró lo que era una tendencia. Entonces, esto explica por qué el S&P 500 va a seguir subiendo, porque Amazon cotiza 60 veces sus beneficios por acción cuando una de estas compañías normales está cotizando entre 10 y 15 veces, porque se espera que el crecimiento justifique pagar ese precio. Entonces, lo único que ve es que lo que está caro es lo que tiene que estar caro. Apple, Amazon, Netflix. Y si querés, podemos entrar en Tesla. Y para cerrar la parte de acciones, nuestra segunda recomendación, lo que tenemos en cartera en realidad ya desde mediados de febrero, es energía. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el petróleo con respecto de tecnología? Está barato. Es decir, el sector, si uno mira, en los últimos años perdió un 25% de su capitalización, o sea, todo el sector petrolero cayó un 25% en su valoración bursátil, mientras que el S&P subió un 50%. Y esto se aceleró este año, cuando caímos en el sector petrolero un 40% frente a un 11% del índice. ¿Es el futuro del petróleo? No. ¿Va a desaparecer el petróleo? Tampoco. ¿Dónde vemos el barril? Donde el gobierno ha puesto el barril criollo, $45, mediados del año que viene. ¿Está habiendo una caída en la producción? Por supuesto.
Y eso va a alcanzar, bueno, en este eje, fíjense, en la línea roja es el supply, es la oferta de petróleo. Miren el colapso que ha tenido en la línea azul, en millones de barriles, la demanda. ¿Y dónde están las proyecciones en función de la Agencia Internacional de Energía? Entonces, todo ese excedente, la diferencia de esos 15, 20 millones de barriles, se está guardando en barcos, en oleoductos. Bueno, vamos a ver un rebote, el sector está barato, lo queremos aprovechar, no es del futuro. Entonces, nuestros dos sectores, además de la posición de acciones que tenemos una extra posición en tecnología, como les comentaba. Bien. Ahora pasemos ya al segundo tema, que es no pelearás a la Reserva Federal. ¿Por qué no pelearás? Aquí tomo un gráfico muy interesante, desarrollado por la gente de Alpine Macro, muy interesante, que cada vez que la Reserva Federal inició un programa de expansión monetaria conocido como Quantitative Easing, desde 2008 en adelante, el mercado lo hizo bien. Vemos el S&P 500 en la línea celeste, como va evolucionando favorablemente cada vez que aumenta el tamaño de la hoja de balance de la Reserva Federal, que va pasando de 800 billones de dólares a los 4 trillones. Los 4 trillones los pueden ver, están sobre el eje de la derecha, ¿no? El mercado subió, aún con la Fed bajando su hoja de balance, porque, y lo está sombreado en gris, el gobierno de Trump decidió recortar tasa de interés. Esto es lo que vemos en la alza. Ahora empezamos un nuevo proceso quantitative easing y nosotros consideramos que hay una serie de activos que están muy bien posicionados frente a este tipo de política monetaria. Veamos un poco qué pasó en lo que va del año con los activos de renta fija dólares. Obviamente, la tasa del bono de 10 años, que se recoge a través del producto de inversión colectiva, el ETF TLT, hizo más 20%, colapsó la tasa del bono americano del 1,6, 1,7 al 0,7. En un producto con mucha duration, da este 20% arriba del año. El segundo son los bonos investment grade, el producto del EQD, 0,22, o sea, 22 puntos básicos. Fíjense, si se ven en el gráfico, pido curva porque el fondo no lo pude cambiar de color negro a color blanco, pero esa línea punteada a color naranja se puso positiva una vez que la Reserva Federal empezó a respaldar, anunciando que iba a comprar con un programa puntual de este tipo de estudios. El segundo mejor producto, o mejor segmento, ha sido el corporativo de Emerging Market. El corporativo de Emerging Market son buenas compañías, las de emergentes. No son malas compañías. Se cuidan, no se sobreendeudan, saben que son vulnerables. Todo el mundo habla que es un desastre emergente, lo saben y rindieron muy bien. Después vino el high yield americano, las compañías denominadas bonos basuros americanos han caído un 9%. Y finalmente cierra el capítulo los soberanos emergentes y lo peor de todo, lo que es el high yield emergente, que es el sector donde está por ahí un Argentina, un Ecuador, un Oman, los sectores que no llegan al investment interest. ¿Qué es lo que vemos nosotros hacia adelante, nuestra recomendación? Nosotros seguimos recomendando seguir en el Emerging Market High Yield, que es donde tenemos una posición overweight, lo vamos a mantener, se ha abaratado lo suficiente y no vemos un quiebre masivo de estados. Hasta ahora ha sido Ecuador, el Líbano y probablemente pueda llegarse a Argentina, pero no vemos a Brasil, uno de los proyectos que están en High Yield, un Turquía entrando en. Pero empezamos a mirar con mucho interés el high yield americano. Hoy se espera que el 13% de los emisores entren en default, pero en el 2008 se esperaba que iba a ser el 25% entonces. Y eso no ocurrió. Y si uno mira los últimos 10 años, el high yield lo ha hecho muy bien, solo obviamente superado por acciones y el real estate americano, muy golpeado por las crisis. En el gráfico lo que puse es cuánto más paga estar invertido en este producto por encima de algo seguro que va a pagar, que es el bono del Tesoro americano. El último dato es 7,35, 7,3%. Está muy por encima de los niveles que vimos en los años anteriores, mientras los bonos high investment grade apenas pagan un 1,5% más que el Tesoro americano,
El high más que compensa este riesgo. Creemos que no va a haber, más allá de los nombres que están entrando en crisis, como Lehman Brothers, digamos, las tendencias que venían, los que estaban golpeados van a quebrar, pero los otros van a salir adelante, seguramente haya muchas reestructuraciones. Y les recuerdo que la Reserva Federal ha anunciado que va a dar soporte a todas las compañías que eran investment grade, como Ford, y cayeron en el universo de high yield. Entonces, no vamos a una balanza de instrumentos que destroce el sector y nos deje sin capacidad para comprarlos y esto sea barato. Está la Reserva Federal de por medio y esto ha llevado a que uno de los índices, que los índices de investment ahí hayan subido. Y para cerrar estas recomendaciones de la parte de qué hacer en este contexto de nueva política monetaria expansivas, está el oro. Yo acá tengo un conflicto personal con el oro. La gente me dice que si la economía se recupera, vamos a tener inflación, y si hay inflación, en un mundo donde los políticos van a ver que es divertido gastar, imprimir euros y dólares, salvo los alemanes, recordemos que la Suprema Corte alemana dijo que el Banco Central Europeo estaba excediendo en su política de recompra, es decir, que no podía seguir emitiendo euros. Salvo los alemanes, el resto del mundo está bastante cómodo y esto no va a ser. Pero si el mundo se viene al apocalipsis, es recomendable tener oro porque es una moneda que no pierde su. Bueno, yo no coincido con esta visión. Creo que si se viene el apocalipsis, yo recomiendo que la gente compre comida enlatada y algún tipo de sistema de defensa personal, porque lo que va a venir no importa si tengas oro o acciones de Microsoft. Como es en nuestro escenario, lo que sí vemos es que cuando se inician estos procesos de apertura de políticas monetarias expansivas, el oro lo hace bien en esta primera etapa, como ocurrió entre 2009 y 2011. Una vez que la Reserva Federal dice, bueno, hasta acá llegamos, no hay que estimular más la economía, el oro pierde. Simplemente por eso lo hemos incorporado en cartera hace un tiempo y lo mantenemos. Aquí puse un gráfico de cómo el oro ha subido en términos del dólar, este gráfico que vemos a la izquierda, en términos de euros, y luego también el rendimiento. Y obviamente como el dólar, como el oro lo suele hacer bien, en el gráfico de la derecha, en la parte de arriba, vemos cuando sube el riesgo del equity, cuando se exige al equity más, más retorno, el oro lo hace bien, igual que cuando el dólar se debilita, que lo que el mercado está esperando que ocurra, queda roja, cuando el dólar se debilita, el oro lo hace. Queríamos dejar una última reflexión, esto me parece importante, en las próximas elecciones, ustedes han visto que he recomendado prácticamente todo un tiempo en el mercado americano, me parece que es lo siguiente, acá necesitamos algo grande, no va a alcanzar con el CARE Act 1, 2 y 3, que es básicamente ponerle plata a las empresas y a la gente para que pueda seguir siendo el supermercado. Acá necesitamos algo grande. Estados Unidos sale de la depresión económica con un New Deal, pero sobre todo, lamentablemente, con la Segunda Guerra Mundial. Es decir, algo tan importante como era derrotar al nazismo es lo que impulsó a la economía definitivamente a salir de la depresión. Acá necesitamos algo como se hizo en su momento con la NASA, que permitió una enorme innovación tecnológica de los pañales o el desarrollo de Internet, algo que transforme completamente la economía americana. Necesitamos un programa de expansión de gasto en serio, y eso es lo que vamos a estar monitoreando hacia adelante. El punto es que acá no tenemos una crisis de liquidez, como tuvimos en un momento en 2008. Sí hay crisis de liquidez puntuales, eso lo resuelve la Fed, lo que no va a resolver es la inversión de ingresos. Y acá les puse obviamente las expectativas de americano. Fíjense que con lo que yo le había mostrado de los beneficios por acción, qué distinto que es el. Bueno, pasamos a Argentina, me parece que esto refleja correctamente lo que necesitamos. It takes two to tango. Básicamente Argentina necesita de los bonistas para poder cerrar este camino. Puse un comunicado de la Secretaría de Hacienda del 4 de mayo diciendo que, bueno, que esperan propuestas, la única propuesta que llegó fue de BlackRock, hablan de sentido común, dije, ¿qué es sentido común? Que el gobierno no pague más del 3% de su PBI en intereses, esos son 12.000 millones de dólares, si hablamos de un PBI estancadísimo en 400.000 millones. No va a pagar eso Argentina, ni de cerca.
el soberano de cupón arriba del 5%. Acá vemos un poco la estructura de la deuda, esto lo han visto varias veces, esto está hecho a fines de diciembre del año pasado, tenemos los datos. El grueso de la deuda está, le diría, en manos del sector público, 80.000 millones en el Banco Central, 35.000 el FGS, 13.000 las provincias y los organismos multilaterales, que la verdad que los tomo como si fuera, es otro tipo de negociación. Es decir, que solo hay 120.000 millones de dólares entre moneda local y moneda extranjera en manos de privados, y lo que estamos tratando de reestructurar es una parte muy chica, 66.000 millones, que son los 24.000 millones que aparecen aquí, Foreign Law Par y Discount, y los Foreign Law Global Bonds, de 40. Y acá se quiere poner todo el peso de la Junta. Veremos cuando toque la parte local. Los datos que tenemos es que no se llegaría al 20%, hay una fuerte participación del inversor local, pero el local, que tiene bonos globales, es muy chico, no llega al 10% de toda la emisión de esos 66.000 millones, solo el 10% está acá en la Argentina, y lo que está afuera apenas si llegaría al 10%, esto da 10 más. Lo local, que es un 7%, un 17%. Estamos en esos números, puede ser que eso tome un poquito por arriba. Qué decisión tome el gobierno hacia adelante, seguramente se sienta a negociar. El problema es que si Argentina se queda sin, con 60-70% del holdout, claramente va a ir después, no puede servir todo ese paquete de deuda, y eso le va a impedir a las empresas argentinas poder fundarse y va a caer sistemáticamente la inversión. Cuando uno mira las propuestas, comparamos con lo que dijeron los grupos de acreedores, ahí puse algunos ejemplos. Un DC debería valer, según los acreedores, $131 a un exit yield del 10%, y asumimos que si se acepta la propuesta de los acreedores, la exit yield no podría superar el 10%. $61 es lo que ofrece el gobierno. Si uno mira el promedio, estamos hablando de una diferencia de $77 en la propuesta de los acreedores, 41 del gobierno. Muy lejos las puntas, va a ser complejo negociar. Nosotros hicimos nuestros números y nos daban estos precios que pusimos aquí, evaluados una exit yield del 12%, ya que estimamos que esta exit yield del 12% es lo que debería ser la tasa de descuento argentina si se aprueba el canje. Por ahora, nuestro escenario sigue siendo: fracasa el canje, el gobierno va a extender probablemente la oferta unos días más. Si no ve que tiene feedback, el 22 de mayo abonará los 500 millones de dólares y seguirá negociando hasta que tiene tiempo hacia adelante. No vemos por ahora como escenario central el default, aunque sí le asignamos una probabilidad. Y para hablar de la brecha cambiaria, nosotros entendemos, y cerrar un poco la parte de Argentina y terminar con las presentaciones, hay tres variables que explican por qué el contado con liquidación es 120. Primero, la dureza del cepo. Cada vez que se endurece el cepo, sube la brecha. Pero también cada vez que baja la tasa de interés, BADLAR o caución. Yo aquí les grafiqué la BADLAR, cómo se desplomó, perdón, la caución, de 35% previo a la cuarentena al 15%. ¿Por qué digo? Porque acá hay un problema de oferta. Viendo la liquidación de reservas, viendo la pérdida de reservas en época de cosecha, ¿por qué voy a vender mis dólares? Sumado a la emisión. Si cada vez que extiende la cuarentena, sí que van a aumentar la emisión. Cada salto del contado con liquidación se dio cuando el gobierno prolongó la cuarentena. ¿Por qué? Porque la caída de recaudación los obligaba a volver a emitir. Y no anunciaba ningún plan monetario para reducir eso sobre los mercados. Entonces, ¿qué hace la mayoría de inversores? Empresas. Toma caución, paga, o toma préstamos en pesos y guarda los dólares. Entonces, acá lo que hay es un problema de oferta, no de dolarización. No vemos una enorme demanda para dolarizarse 120. Lo que vemos es poca oferta. Y el tercer tema, y acá me permite introducir nuestra recomendación, es el tipo de cambio multilateral. Brasil está en 5.80 el real, la Argentina no puede seguir sosteniendo el tipo de cambio.
La reestructuración tiene un peso, obviamente. Encontrando liquidación, acá me avisan que ya llegamos a los 30 minutos, era mi propuesta. Entonces, para cerrar, fíjense que graficado en la línea punteada es el precio del Global 31, he hecho la inversa al contado con liquidación. Cada vez que se desploma el valor del Global 21 por miedo a un default, por miedo al fracaso de la reestructuración, sube el total. Este es un factor extra a los tradicionales factores que veíamos en el periodo 2011-2015, explicaban las brechas. La brecha. Dureza del cepo, tasa de interés o disponibilidad de pesos y atraso cambiario. ¿Cuál es nuestra recomendación? Vemos una oportunidad para ir construyendo de a poco una posición en futuro. ¿Por qué? Si uno mira el primer cepo, la devaluación en ese periodo fue apenas del 14%, fue una inflación del 25%. En 2013, durante la gestión de fábricas, se empieza a acelerar en la primera parte del año, pero sobre todo en la segunda. Y esa aceleración se hace cada vez más pronunciada a medida que nos acercamos al año, al fin del año. Es en 2014 cuando realmente toma un ritmo mucho más vertiginoso, supera el 100% anualizado y desemboca en el famoso salto de casi 2 pesos, de poco más de 6 pesos a mediados de enero, a los 8 pesos. Y de ahí quedó planchado, el gobierno siguió perdiendo reservas y decidió no devaluar nunca más, ni siquiera el ritmo de la inflación que iba a estar cerca del 45. Es decir, que el gobierno se vio obligado en un momento a hacer un catch-up con el tipo de cambio real que se venía atrás. Nosotros vemos que en este momento el año ha empezado con una devaluación del 38 anualizado, pero eso incluye esta segunda parte del cepo, donde se está devaluando un ritmo del 50. Vemos una dinámica similar. Cuando uno mira acá puse los datos de ayer del ROFEX, qué tasas implícitas, cuál es el costo mínimo de comprar dólares a, por ejemplo, agosto, 44%. Cuando uno mira lo que está en riesgo de acá a agosto es el último mes donde el gobierno podría seguir pateando los vencimientos, porque en agosto tendría que pagar más de $1.000 millones y no los tiene. Las reservas rápidas, líquidas, netas del gobierno son menores a los $7.000 millones. Netas son 11.000, pero las que tiene líquidas son 7.000 millones. Es decir, no está en condiciones de terminar con $1.000 millones de reservas o perderlos eso. Entonces acá vemos una oportunidad para dolarizarse y no ir así. Con esto cerramos la presentación. Les agradezco por el tiempo. Estas fueron nuestras recomendaciones y esperemos que prorroguen el cambio. Quedamos abiertos a preguntas. Perfecto. Si no preguntas, muchas gracias. Nos vemos el mes que viene.